¿Y qué tal? Bienvenido una vez más a su canal. Y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que hemos nombrado Greta Wings. Y en esta ocasión quiero enseñarte a realizar esta mini macetita. Digo mini, pues mide aproximadamente 7 centímetros. Pero va a depender muchísimo de los materiales que usted decida utilizar. Ahora les muestro los que he elegido yo. Como les decía, el tamaño de su amigurumi, de su proyecto, depende en gran medida del grosor de la hilaza. En mi caso estaré utilizando la marca Eulalie. Mide aproximadamente 1 milímetro de grosor y tiene 4 hebras. Es una hilaza 100% algodón mercerizado. Y con ella estaré utilizando un gancho de 1.5 milímetros. Usted puede elegir el número de gancho que guste. Eso sí, con 1.5 milímetros y tejiendo el punto bajo en forma de X, queda bien ajustadito y bien prolijo. Si desea conocer más acerca del punto bajo, ya sea en V, X o X falso, en la descripción de este tutorial estaré compartiendo un vídeo que ya tenemos listo en este canal, donde les explico pasito a pasito las diferencias entre ellos. Los colores que vamos a estar utilizando son: para la macetita, un marroncito. Yo he elegido este que es tabaco claro. Y luego vamos a utilizar este verde, que en esta marca Eulalie su nombre es verde limón. Le sigue un rojo, el rojo más vivo que usted tenga, y este es café para la tierrita. Necesitamos utilizar colores diferentes entre la macetita y la tierrita, pues para que se marque la diferencia. Para darle mayor soporte a esta macetita, en la base he colocado silicón derretida, silicón caliente. Y además para el tallito he utilizado limpiapipas. Con ello logramos que la base sea bien planita, eso con la silicón, y además con el limpiapipas pues usted puede acomodar su matita como usted guste, ¿ok? Es opcional. También al combinar la silicón caliente con el limpiapipas por dentro, esto crea una base que luego cuando coloquemos más relleno del que comúnmente utilizamos con los amigurumis, pues no sobresalga demasiado la tierrita hacia arriba. Es opcional, incluso si le coloca tan solo relleno en el tallito, considero que va a funcionar también. Claro que sí, vamos a necesitar relleno, tijera y también agujita lanera para la unión, solamente para la unión de la pieza de la tierrita con la macetita. Ahí estaré cosiendo también las hojitas con la tierrita o el tallo. Pues desde la parte de encima del corazón hasta donde termina la tierrita, todo es una sola pieza. Y la macetita, pues obviamente una pieza independiente. Pero todo esto es solamente una pieza. Espero y se anime a confeccionarlo, y si es así, pues no demoremos más y comencemos. Iniciemos utilizando la hilaza del color marrón que usted haya elegido. En la marca Eulalie, el color en específico es tabaco claro. Vamos a iniciar la ronda 1 de la macetita con un anillito mágico y dentro 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y podremos cerrar este anillo. Y siempre que usted lo considere necesario, pues vamos a colocar marcador. En la ronda número 2 estaremos nada más aumentando, o sea, 8 aumentos trabajando en espiral. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar, y así tendremos el primer aumento. Continuaremos aumentando durante toda la ronda y esta ronda la acabaremos con 16 puntos. En la ronda número 3 estaremos repitiendo un punto bajo y un aumento. Así, un punto bajo y un aumento durante toda la ronda y la acabaremos con un total de 24 puntos. En la ronda 4 estaremos repitiendo 2 puntos bajos, 1, 2 y seguido un aumento.
Así, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la ronda y esta ronda la acabaremos con 32 puntos. Preste mucha atención, en la ronda número 5 vamos a realizar también puntos bajos, pero esta vez serán puntos bajos revés. No es que sea difícil, pero tiende a confundir. Puede también hacerlo tomando la hebrita trasera si así lo prefiere y le resulta más cómodo. El punto bajo revés es tomando desde atrás, pasándolo por delante del punto y así lo iniciamos. Perdón. Asegúrese siempre de tomar toda la hebra, ¿ok? Un punto bajo revés, nos pasamos al siguiente punto, el segundo, el tercero, y así continuaré realizando punto bajo revés hasta completar esta ronda. De hecho, tenemos un tutorial disponible en este canal donde explicamos de manera más lenta, más precisa, cómo realizar este punto bajo revés. En la descripción de este tutorial le estaré dejando el enlace por si desea visitar ese tutorial. Yo siento que queda más plano realizando el punto bajo así, pero vuelvo y repito, es opcional para usted, también puede hacerlo tomando la hebrita trasera tradicional, también le quedará bien, estoy segura. Entonces, en la ronda número 6 vamos a estar realizando 3 puntos, 1, 2, 3 y le sigue un aumento. Así, continuaremos repitiendo 3 puntos bajos y un aumento hasta completar esta ronda con 40 puntos. Luego en la ronda 7 estaremos realizando 40 puntos bajos sin aumentos. 1, 2, 3 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen, tantas rondas como ya usted puede ver en los subtítulos. He tejido hasta la ronda número 13, 40 puntos bajos por cada ronda. Y en la ronda número 14 estaremos realizando medios puntos altos. Esta vez trabajaremos solamente tomando las hebritas delanteras. Un medio punto alto, tomando solamente la hebrita delantera. 2. Y así continuaré realizando medios puntos altos hasta completar esta ronda. Un total de 40 medios puntos altos. Luego de los 40 medios puntos altos tomando las hebritas delanteras, así nos habrá quedado. Vamos a cortar hebrita dejándola suficiente para ahora cerrar esta ronda utilizando agujita lanera. Para cerrar, este es el punto que sigue y ese lo voy a saltar. En el siguiente voy a introducir de adentro hacia afuera tomando esa cadena que se forma por encima del medio punto alto y luego justo encima del último medio punto alto que hicimos. De este modo pues se notará un poquito menos donde hemos acabado la ronda. Me voy a deslizar hacia adentro de la maceta. Para ahí dentro pues asegurar un poco y que la hebra ya me quede escondidita. Aquí dentro nada más voy a asegurar. Y vamos a comenzar con el corazón. El corazoncillo iniciaremos con 2 piezas exactamente iguales. Ya yo tengo una lista, la única diferencia entre ellas es que en la primera vamos a cortar hebra y vamos a cerrar utilizando agujita lanera. Y ya en la segunda que hagamos no, porque continuaremos con la unión de ambas. Entonces el cierre como mismo cerramos en la macetita. Nos saltamos un puntito y agarrando el siguiente, esa cadenita que se forma por encima, así voy a cerrar. ¿Ok? Esto nos facilitará, luego la unión con la otra piecita. Es como formar una cadena encima de la que ya está. Por dentro voy a asegurar, incluso puedo asegurar utilizando la hebrita del inicio. Y ahora sí, pues vamos a comenzar para enseñarles cómo realizar estas 3 ronditas. Iniciaremos esa pieza con un anillo mágico. Ya que esté seguro, dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5,
6 y podremos cerrar este anillo. Y ahora sí que voy a colocar marcador, una hebrita más fina de la hilaza que estoy utilizando para el corazón, así no me deja agujero. Y en la ronda número 2 estaremos realizando 6 aumentos. Un aumento por cada punto que tenemos de la ronda anterior. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y así tendremos el primer aumento. Y continuaré realizando aumentos hasta completar esta ronda con un total de 12 puntos. En la ronda número 3 vamos a repetir 3 veces 3 puntos bajos y un aumento. Un punto bajo, 2, 3 y le sigue un aumento. Entonces vamos a repetir 3 puntos bajos y un aumento 2 veces más y esta ronda la acabaremos con 15 puntos. Acabada la ronda número 3, en la ronda número 4 vamos a unir ambas piezas. Primeramente vamos a iniciar realizando 15 puntos bajos en esta misma pieza. Un punto por cada puntito que tenemos de la ronda anterior. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta tener un total de 15 en esta ronda. Acabarla casi completa, pero luego vamos con la unión. Terminados los 15 puntos bajos, tomamos la otra pieza y puede comenzar donde guste, ¿ok? Donde guste estará bien porque la hemos cerrado. Y en ella vamos a realizar 15 puntos bajos más. 1, 2, 3 y así continuaré realizando puntos bajos, un total de 15 hasta acabar esta ronda. En la ronda número 5 vamos a realizar 30 puntos bajos, pues finalmente la ronda anterior la terminamos con 30. 15 puntos de una pieza y 15 de la otra suman los 30. Entonces, en la siguiente ronda, que sería la ronda número 5, 15 puntos bajos, uno por cada uno de todos los puntos que tenemos de la ronda anterior. Un punto bajo, 2, 3 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen, tantas como ya usted puede verlo en los subtítulos. Y por este agujerito de acá, no se preocupe porque sí que lo vamos a cerrar. Finalmente he tejido las rondas 5, 6 y 7 de 30 puntos bajos cada una. Y ahora sí que voy a realizar una cadena a modo de asegurar por el momento también voy a retirar el marcador para enseñarle cómo cerrar este agujerito utilizando agujita lanera. Con tan solo 2 hebritas de la misma hilaza que estoy utilizando, con ellas vamos a cerrar. Yo lo voy a colocar en esta posición, así lo voy a sujetar y nada más consiste en dar puntadas al azar tomando hebritas en la parte de adentro. Hebritas de un lado con el otro, yo hice un nudito en el extremo de esta hebra. Y con eso, créame que será suficiente para cerrar ese agujerito. Una vez ya usted lo vea cerradito, lo verifica por el otro lado, ¿verdad? Y vean, ya no hay agujero. Pues entonces vamos a asegurar y dejar esa hebrita dentro, la podemos dejar dentro y que forme pues, parte del relleno. Y ahora sí podremos continuar. En la ronda número 8 estaremos repitiendo durante toda la ronda un total de 6 repeticiones, 3 puntos bajos y una disminución. Un punto bajo, 2, 3 y le sigue una disminución trabajando las disminuciones invisibles. Así continuaré repitiendo 3 puntos bajos y una disminución durante toda la ronda. Esta ronda la acabaremos con 24 puntos. Continuamos con la ronda número 9 y en ella iniciaremos con 2 puntos bajos, 1, 2 y le sigue una disminución. Entonces continuaremos repitiendo 2 puntos y una disminución durante toda la ronda
y esta ronda la acabaremos con 18 puntos. En la ronda número 10 estaremos repitiendo un punto bajo y luego una disminución. Así durante toda la ronda. Esta ronda la acabaremos con 12 puntos, un punto bajo y luego una disminución. He terminado la ronda número 10 y también he colocado poquito de relleno. No lo dejé para el final porque cada vez se hace más pequeño el agujero. En la ronda número 11 voy a estar realizando 12 punticos bajos sin disminución. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. En la ronda número 12 realizaremos 6 disminuciones. 1 y así continuaré realizando disminuciones hasta completar esta ronda pues con 6 puntos. Justo en la última disminución haremos cambio de color para comenzar el tallito. Iniciamos la disminución con el rojo. Voy a cortar la hebra, ya no la necesito más. Y tomamos la hebra de color verde, el verde que elija utilizar en esta marca Eulalie, este es verde limón. Lo terminamos la disminución con este color y voy a asegurarlo. Un nudito común. Para que no me molesten, voy a cortar estas hebras o también las puede introducir así tal cual dentro del corazoncillo y así no le estorban. Pues las siguientes rondas serán todas de 6 puntos bajos hasta tener el largo deseado para el tallo. ¿Ok? Voy a tomar normalmente el siguiente punto. Ya sé que está bien ajustadito todo porque son solamente 6 puntos, pero hágalo con mucha paciencia. Yo les voy a mostrar la primera ronda. Un punto bajo para que vea que sí es posible. 2, 3, 4, 5 y 6. Y así continuaré las siguientes rondas. En cada una 6 puntos bajos, ya en los subtítulos usted podrá ver cuántas rondas en total he realizado para el tallo, pero esto va a depender del largo que usted desee. Quiero comentarle algo, si considera que es estresante realizar 6 puntos por cada rondita para el tallo, puede también en vez de realizar 6 puntos, terminar la última ronda donde yo hice 6 disminuciones, en vez de hacer 6 disminuciones, puede realizar un punto bajo y una disminución. De ese modo le van a quedar más puntos para el tallo, ¿ok? Eso sí, le va a quedar un poquito más grueso el tallo, pero igual considero que se puede ver bonito. Yo no coloqué mucho relleno a este corazoncito, no quiero que me pese demasiado, pero eso va a depender de su gusto. Pudo haberle colocado un poquito más relleno que yo. Cuando lo aplasto así se ve, la verdad que me gusta. Entonces nada más voy a continuar realizando rondas de 6 puntos bajos cada una hasta que tenga el largo deseado. Finalmente he tejido desde la ronda 13 y hasta la 21 6 puntos bajos por cada ronda. Justo en el último punto bajo de la ronda 21 volveré a cambiar de color. Lo inicia con el verde y acabaremos este punto. En mi caso voy a utilizar hilo color café, un poco más oscuro que el color que hemos utilizado para la macetita para así poder simular la tierra. Entonces, terminado el punto, vamos a asegurar.
Esas hebritas podremos dejarlas así y que formen parte del relleno de la macetita luego. En la siguiente ronda, que sería la ronda número 22, vamos a realizar 6 aumentos. Esta vez estaré tomando solamente las hebritas delanteras. No solo nos ayudará a que quede más plano, sino que además es más cómodo. 6 aumentos así. Un punto bajo, otro más en la misma hebrita y así tendremos el primer aumento y continuaré aumentando hasta acabar esta ronda con 12 puntos. Para la siguiente ronda, que sería la número 23, sí que vamos a necesitar el marcador. Estaremos realizando 12 aumentos. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar, ya llevo el primer aumento y así continuaré aumentando durante toda la ronda y esta ronda la acabaremos con 24 puntos. En la ronda número 24 estaremos repitiendo 2 puntos y un aumento. 1, 2 y luego le sigue un aumento. Así continuaremos repitiendo 2 puntos bajos y un aumento durante toda la ronda y esta ronda la acabaremos con 32 puntos. En la ronda 25 continuaremos aumentando, esta vez 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y le sigue un aumento. Continuaremos repitiendo 3 puntos bajos y un aumento y completaremos esta ronda con 40 puntos. Y en la última ronda de esta pieza no vamos a aumentar, vamos a realizar solamente 40 puntos bajos. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar la ronda. Cuando acabe los 40 puntos de esta última ronda, vamos a cortar la hebra dejando hebra suficiente para luego hacer la unión con la macetita. La voy a extraer y listo. También voy a retirar el marcador. Y ahora sí vamos a colocar limpiapipas en este tallito. Solo si usted lo desea. Incluso también puede utilizar otro alambre para amigurumi. Algo que la sostenga, aunque en realidad se sostiene súper bien y ahí no tiene absolutamente nada. Por ese pequeño agujerito también podría introducirle un poquito de relleno y dejarlo así nomás. La razón por la cual le voy a colocar limpiapipas es para poder inclinarla un poquito, darle como un movimiento, pero es opcional. Bien, yo nada más voy a introducir el limpiapipas hasta donde me deje. Se cuela súper bien a pesar de que tiene su lanita. Me encanta cómo se ve. Y pues aquí en la base puedo utilizar el limpiapipas un poco. Voy a formar una base con una tijerilla que se pueda dañar, ¿ok? Y como yo voy a estar colocando silicón en la base de esta macetita, pues a su vez voy a colocar esta base que he creado de limpiapipas en la macetita. Creo que la macetita es un poquito más corta, así que nada más le vamos doblando dependiendo del tamaño de la maceta. Y esto hará pues que quede más firme aún, ¿ok? El siguiente paso antes de coser, pues precisamente es colocar la silicón en esta macetita. Estoy esperando que se caliente bien. Todas estas hebras pueden formar parte del relleno, nada más la vamos a pegar bien en la base y vamos a acomodar la macetita en la superficie plana, en una superficie plana, ¿verdad? Para que así de plano nos quede. Porque luego de colocar la silicón, como la hayamos colocado, así se va a quedar. Siento que esto me estorba, es la realidad, así que la voy a cortar. No las necesito. Ok. La colocamos bien pegadita a la mesa. Y esperen que la silicón esté bien caliente, así como que se bote sola. De ese modo, nada más vamos a necesitar apretar y dejar que salga y ella se va a ir acomodando por sí solita en la macetita. Esto lo voy a aprovechar en el relleno, ¿ok? Entonces, lo colocamos en la mesa, que es lo recomendable. Me gustaría que viera bien. Y todavía no está bien caliente. Veía que yo aprieto, pero no sale todavía muy fácil. No, espera que esté bien caliente y así cuando usted la deje caer en la base,
pues ella se va a acomodar solita, solita, solita. Usted no necesita hacer nada más que apretar la pistolita para que salga la silicona. Listo, ahí sale bien fácil, nada más la dejamos caer por sí solita. Usted no haga nada más que ella se acomoda. Y coloque tanta como usted desee. Yo considero que ya es más que suficiente. Ahí nada más dejamos que se acomode por sí solita y que seque. No la retiremos de la mesa hasta que seque bien. Si deseamos pegar, así como lo hice yo, si deseamos pegar esta pieza a la silicón, hágalo cuando haya enfriado un poquito. Usted téngalo en cuenta. Cuando haya enfriado un poquito, pero que todavía esté suave, entonces vamos a colocarle esta base. O como guste, también podríamos hacerlo ahora. Finalmente, luego podemos levantar esta pieza y colocar el relleno restante. Entonces, voy a hacerlo ahora, ¿ok? Nada más presiono. Quede ahí. Y sujeto como si ya hubiera colocado relleno, ¿ok? Para que así seque. Lo interesante acá es que voy a tener que sujetar hasta que esté duro, ¿ok? Ya que haya enfriado, secado la silicón, quedará bien durito. Algo interesante de haber colocado limpiapipas es que ahora cuando coloquemos el relleno, pues esta pieza no se va a abultar hacia arriba. Y es algo que no me gusta cuando quedan así las macetitas con la tierrita abultada hacia arriba. Me gusta que quede planita. Y colocando ya sea el limpiapipas o el alambre que usted decida utilizar en la base con un pegamento, puede ser otro, no silicón precisamente, pues cuando coloque el relleno aquí va a evitar que esto se abulte hacia arriba, ¿ok? Ahora sí vamos a colocar agujita lanera para entonces con puntaditas ir agarrando una hebra de la maceta y una hebra de la tierrita. Y casi lo olvido, pero no, necesitamos colocar relleno. Sí, pues yo no lo he rellenado completamente de silicón, así que coloquemos relleno entre la silicón y la tierrita, ¿ok? No demasiado, no queremos que de ninguna manera se abulte hacia arriba, pero sí necesita relleno. Un poquitico. Lo coloca alrededor del tallito y listo. Ahora sí, en la medida que vayamos cerrando, pues vamos a ir acomodando el relleno. Y si vemos que sobra, pues obviamente lo vamos a retirar. Entonces, ¿cómo vamos a cerrar? Pues bien sencillo. Una puntadita en las hebritas delanteras de la tierrita, ¿ok? Yo estaré trabajando en las hebritas delanteras de la tierrita. Y luego voy a acomodar y ahí donde más pegadito quede, voy a estar tomando las hebritas libres que dejamos de la macetica. ¿Okay? Tenemos la misma cantidad de puntos, así que ha de coincidir. Y así voy a estar dando puntaditas en todo el borde, o sea, en toda esta ronda. Puntadita de la maceta y puntadita de la tierrita. Mucha paciencia, ya sé, son 40 puntadas, pero póngale mucha paciencia, mucho amor, ¿ok? Si usted desea pegarlo de alguna manera, es libre de hacerlo, pero en este caso yo prefiero coser, ¿ok? Es lo especial de este regalo, ¿verdad? Cada detallito es lo especial que tiene. Así que nada, voy a continuar cosiendo y ya le muestro el resultado final. Y una vez realizada la unión, pues así me ha quedado. No es perfecta, pero está bien. Se ve bonito el corazón y ya solamente nos falta realizar las hojitas, que siendo sincera ya tengo una lista, así que vamos a hacer la segunda juntos. Es opcional, usted puede solamente colocarle una y se ve igual de bonito, pero creo que le voy a estar colocando dos. Para estas hojitas yo estaré utilizando el mismo verde limón que elegí para el tallito. Iniciaré la ronda 1 con un anillito mágico y dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3,
4, 5 y 6. Y podremos cerrar este anillo. Coloque el marcador si lo considera necesario. Yo no voy a colocar, pues es una pieza bastante chica. Entonces, en la ronda número 2 estaremos repitiendo 3 veces un punto bajo y un aumento. Trabajando en espiral. Un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Esto vamos a repetir 2 veces más, un punto bajo y un aumento, hasta completar esta ronda con un total de 9 puntos. Siempre iremos acomodando el tejido. En la ronda número 2, las repeticiones serán de 2 puntos y un aumento. Un punto bajo, 2 y le sigue un aumento. Y así continuará repitiendo 2 puntos bajos y un aumento 2 veces más hasta completar esta ronda con 12 puntos. En la ronda 4 volveremos a aumentar. Esta ronda será de 3 puntos bajos y un aumento. 3 repeticiones, un punto bajo, 2, 3 y le sigue un aumento. Entonces continuaremos repitiendo 3 puntos bajos y un aumento durante toda la ronda y esta ronda la acabaremos con un total de 15 puntos. Luego durante las rondas 5 y 6 estaremos realizando 15 puntos bajos en cada una. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda 5 y de igual forma 15 puntos bajos más en la ronda número 6. Luego en la ronda número 7 comenzaremos a disminuir. Vamos a iniciar con 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y le sigue una disminución. Así vamos a repetir 3 puntos bajos y una disminución 2 veces más y esta ronda la acabaremos con 12 puntos. Y la última ronda de esta hojita será de 6 disminuciones. 1, y así continuaré disminuyendo y pues sí, terminaremos esta ronda con 6 puntos. A esta hojita yo no le colocaré relleno. Voy a dejar hebrita suficiente para realizar la unión. Extraigo y vea. Si usted no le coloca relleno, igual si la quiere como rellenita, nada más la acomoda y así se verá. Si la quiere aplastadita, más planita, pues nada más la acomoda y así quedará. Antes voy a cerrarla utilizando agujita lanera. Lo siento, pues lo cerré y se me pasó, pero básicamente este cierre es tomando todas las hebritas delanteras como en la mayoría de nuestros amigurumis lo hacemos. Entonces, la unión. Mire, usted puede colocar estas hojitas como guste, ya sea aquí arriba y uniéndolas al tallo en la base del corazón, ya sea una abajo, otra arribita, como a usted más le guste estará bien. ¿Cómo me gusta a mí? Pues la verdad que me gusta cómo se ve, determinando bien cuál será el frente de su macetita, que más bonito usted vea, y colocándolas como que salgan de atrás. Es así como más me gusta, es lo cierto, así que así las voy a estar colocando. ¿Y cómo? Pues sencillo, nada más dando unas puntaditas aquí en la base del tallo, en la parte de atrás, ¿ok? Tantas puntadas como sean necesarias. Incluso si quiere, en vez de coser, quiere pegarlas, también puede hacerlo. Pero yo lo voy a estar así cosiendo como les estoy mostrando. Bueno, si la aguja me deja, ¿verdad? Está un poco gruesa. Pero con mucha paciencia yo lo voy a lograr. Así que nada más dar puntaditas hasta que quede bien firme la hojita, ¿verdad? Y no se vaya a zafar nunca. Y lo cierto es que con la misma hebra puedo coser la otra hojita. Pero bueno, usted lo puede hacer como guste. Siempre buscando que nos quede en la posición correcta. Incluso después la podemos poner gordita, así como les decía, más abultadita. Es como ustedes gusten, la puede acomodar como usted guste. Voy a pasar hacia acá para aquí unir la otra hojita. Y ya les muestro cómo nos queda. Y finalmente así nos ha quedado esta mini macetita de corazón.
Espero sinceramente haya sido de su agrado, les resulte de utilidad en esta etapa de San Valentín, Día del Amor y la Amistad. No olvide dejarme saber si sí le ha gustado con su like y su comentario. Y si aún no se ha suscrito a este canal y realmente le ha gustado lo que ha visto, pues le invito a que lo haga y no olvide activar la campanita y así YouTube le notificará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Un millón de gracias por ver este hasta su final y nos vemos en un próximo proyecto. Chau, chau.